Silencio. Respeto. En el aula solo se oía una voz. La del maestro. ¿Te suena? Hoy podría parecernos una pesadilla pedagógica, una escena de un autoritarismo que ya no concebimos. Pero fue ese sistema, con toda su dureza, el que forjó a la generación que levantó un país prácticamente de sus cenizas. En este vídeo no vamos a juzgar con los ojos de hoy. Vamos a intentar entender. Viajaremos a las aulas de los años 50 y 60, donde el silencio, la disciplina y la autoridad del maestro eran ley. Y vamos a preguntarnos por qué un modelo educativo que hoy sería impensable funcionaba mejor en aspectos que parecen haberse perdido. No se trata de querer volver al pasado, sino de rescatar las lecciones valiosas que quizá dejamos olvidadas en aquellos viejos pupitres de madera. Intenta imaginarlo, un aula con 40, a veces 50 niños, pupitres de madera, a menudo para 2 personas con el hueco para el tintero, todos alineados en filas perfectas, mirando hacia un único punto de poder, el estrado del profesor. El silencio era la norma, un silencio denso que solo rompía la voz del maestro, el rasguño de una pluma en el papel o el coro de los niños recitando una lección de memoria. La autoridad del maestro era absoluta, incuestionable. Se veía como una extensión de la autoridad del padre y ambas se reforzaban. Una mala nota o un mal comportamiento no solo significaba un castigo en clase, implicaba una nota en la agenda que garantizaba una segunda reprimenda en casa. Esta alianza entre familia y escuela creaba un frente común que el niño rara vez se atrevía a desafiar. Y luego estaban los castigos. Hoy nos ponen la piel de gallina, pero entonces eran parte del día a día. Hablar en clase podía costarte horas de pie contra la pared, de rodillas sobre un puñado de garbanzos o con los brazos en cruz sujetando libros pesados. Una falta más grave y sentías el golpe seco y doloroso de una regla de madera en la palma de la mano. En algunos colegios existía incluso el margarito, un palo que todos temían con solo oír su nombre. Los testimonios de quienes vivieron esa época están llenos de anécdotas así: castigos por estornudar, por hacer una pregunta inoportuna o simplemente por moverse en el asiento. ¿Era brutal? Sin duda. Pero desde la óptica de entonces no se veía como un abuso, sino como una forma de forjar el carácter. Aquella disciplina de hierro enseñaba autocontrol, paciencia y un respeto casi sagrado por la jerarquía. Se inculcaba la idea de que la libertad se ganaba con obediencia y esfuerzo. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. Al sustituir ese modelo por uno más permisivo, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido? El debate sobre la disciplina en las aulas de hoy está más vivo que nunca y quizás la clave no es aplaudir el castigo físico, sino entender el valor del orden y la concentración que aquel sistema, a su manera, imponía. El segundo pilar de aquella educación era un rigor académico sin concesiones. El sistema no estaba diseñado para que todos aprobaran, sino para filtrar y seleccionar a los mejores. El camino educativo era una auténtica carrera de obstáculos, donde suspender era una posibilidad real y muy frecuente. Para la mayoría, la educación obligatoria terminaba sobre los 12 o 14 años. Solo una minoría continuaba hacia el bachillerato, al que se accedía tras superar un examen de ingreso después de la primaria en torno a los 10 o 12 años. Y ese bachillerato, dividido en elemental y superior, estaba marcado por las temidas reválidas. Las reválidas eran exámenes estatales, externos al colegio. No bastaba con la aprobación de tu profesor, tenías que demostrar lo que sabías ante un tribunal de catedráticos que no te conocían de nada. Aunque no existen estadísticas oficiales completas, el sentir de la época es claro. Aprobar la reválida a la primera era una hazaña, era una criba implacable que le daba un valor enorme al título. Aprobar era una victoria para toda la familia, casi una fiesta en el barrio. ¿Y qué se estudiaba? El currículo se centraba en las humanidades y las ciencias. 7 años de latín, matemáticas en todos los cursos, griego, filosofía, geografía e historia. El método principal era la memoria, listas interminables de los reyes godos, los afluentes del Tajo por la derecha y la izquierda, las declinaciones latinas, las fórmulas matemáticas. Hoy criticamos el memorismo porque no fomenta el pensamiento crítico, y con razón, pero aquella gimnasia mental constante creaba una base cultural y un vocabulario común que unía a toda una generación, forjaba una capacidad de retención y una disciplina mental que resultaban ser herramientas muy potentes en la vida
vida adulta. El resultado de este embudo era una élite académica muy preparada. Se calcula que de cada 100 niños que empezaban la primaria en los 50, solo unos 18 lograban aprobar el bachillerato elemental y apenas 3 llegaban a la universidad. Este acceso tan selectivo garantizaba que quienes llegaban a la cima lo hacían por mérito y un esfuerzo titánico, dando lugar a profesionales de una solidez impresionante. Más allá del rigor y la disciplina, la escuela de los años 50 y 60 era una fábrica de identidad nacional. Era un espacio donde se inculcaban a la fuerza una serie de valores compartidos para homogeneizar a la sociedad. Todo empezaba por la imagen. Los uniformes o las batas grises eliminaban, al menos visualmente, las distinciones de clase dentro del aula. El día empezaba con un ritual fijo. Se rezaba y a menudo se cantaba el himno. El crucifijo presidía la pared junto al retrato del jefe del Estado. La religión era una asignatura fundamental y la moral católica lo impregnaba todo. Desde nuestra perspectiva, esto es un adoctrinamiento inaceptable. Sin embargo, en su contexto, esto daba un código ético y un marco de referencia común para todos. Valores como la honradez, el sacrificio, el deber o el respeto a los mayores no eran ideas abstractas, se enseñaban y se exigían cada día. La propia estructura de la escuela creaba cohesión. En las zonas rurales era común la escuela unitaria, donde un solo maestro daba clase a niños de todas las edades en la misma sala. Los mayores ayudaban a los pequeños, creando un sentido de comunidad y responsabilidad. Además, la escuela era un reflejo de la sociedad. La separación por sexos era la norma. Mientras los niños recibían formación del espíritu nacional y aprendían oficios como la carpintería, a las niñas se las instruía en labores del hogar: coser, bordar y cocinar. Hoy lo vemos como una discriminación clara para limitar el papel de la mujer, pero entonces se entendía como la preparación para los roles que la sociedad esperaba de cada uno. El resultado fue una generación con una identidad muy definida, con un lenguaje, unas referencias y unos valores profundamente compartidos. Se sentían parte de algo más grande. No se trata de defender la ideología que se imponía, sino de reconocer lo eficaz que era el sistema para crear cohesión social. Hoy, en una sociedad mucho más diversa y fragmentada, cabe preguntarse si la escuela sigue cumpliendo esa función unificadora. Sería un error idealizar aquella educación. Tenía sombras y muy profundas. Era un sistema autoritario que castigaba la curiosidad y la creatividad, que se basaba en repetir más que en comprender. Estaba al servicio de una ideología y era profundamente desigual, marcado por el origen social y económico. Solo un 5% de los hijos de obreros llegaba a la universidad en aquella época. Para muchos, la escuela no fue un lugar de oportunidades, sino de miedo y represión. Por tanto, nadie pide volver a los castigos físicos o al adoctrinamiento. Ese mundo, por suerte, ya no existe. El debate real es más sutil. Al rebelarnos contra el autoritarismo, hemos tirado por la borda cosas que sí eran valiosas. Al eliminar la memorización, hemos debilitado la capacidad de esfuerzo. Al rebajar la autoridad del profesor, hemos creado aulas ingobernables. Al buscar la inclusión a toda costa, hemos sacrificado la excelencia. Esta preocupación es real. Una encuesta reciente de la Fundación Cotec revela que el 52% de los españoles cree que la educación actual es peor que la de antes y un 55% opina que los alumnos salen menos preparados. Esta percepción no nace de una nostalgia reaccionaria, sino de la intuición de que algo importante se ha perdido. Aquella educación, con todos sus defectos, funcionaba porque se apoyaba en 3 pilares que hoy se tambalean: una autoridad clara en el aula, una cultura social del esfuerzo donde nada se regalaba y una alianza indestructible entre la familia y la escuela. Quizá la pregunta no es si la educación de antes era mejor, sino qué elementos de aquel rigor, disciplina y cultura del mérito podríamos y deberíamos adaptar para fortalecer la educación del siglo XXI. Esta ha sido nuestra reflexión. Pero ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu escuela? ¿Crees que era mejor o es solo la nostalgia? ¿Qué lecciones de aquella época crees que siguen siendo válidas? Compártelo en los comentarios. Tu memoria es parte de esta historia. Y si te ha gustado este viaje al pasado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos.